Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a la asignatura. Lo que queremos hoy es principalmente que nos vean y que tengan la tranquilidad y la ilusión de estar estudiando con nosotros en esta asignatura, que sabemos que tiene un contenido muy denso y muy variado. Es una asignatura muy ambiciosa porque trata de sentar unas bases importantes a nivel psicopedagógico para todo el grado de educación infantil, y por eso hay mucha concentración de información, pero también queremos darle un carácter práctico. Tienen ustedes a las tutoras y a los tutores en los centros asociados que les van a permitir, pues, encontrar ejemplos y conectar con la práctica, pues, todo lo que vamos a ir viendo en los distintos temas. Voy a hacer una breve revisión de los principales temas que vamos a tocar y luego vamos a entrar en materia respecto a los criterios de evaluación. Algunos datos básicos de la asignatura son los siguientes. Como saben, el equipo docente lo componemos 5 profesores. Yo soy Juan Carlos Pérez, el coordinador de la asignatura. También está la doctora Eva Espósito, la doctora Gloria Soto, la doctora Andrea Otero, que es investigadora postdoctoral de la UNED, y la investigadora predoctoral Cecilia Rollano. Entre los 5, pues hemos procurado darle una visión actualizada a esta asignatura. Los contenidos principales, pues como saben, van a estar en 2 volúmenes. El primer volumen ya está fuera, publicado el libro Aprendizaje y Desarrollo en la Infancia, y pronto tendremos el volumen 2. ¿Cuáles son los contenidos? Pues los dos primeros temas ya han visto que tienen más relación con un aspecto del que se viene hablando los últimos 10, 15 años en el ámbito de la educación, que es la conexión entre las neurociencias y la educación. Básicamente, capítulos 1 y 2 están inspirados en lo que se conoce como neurociencia educativa o neuroeducación, por simplificación. En el primer capítulo vemos elementos fundamentales del sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso central, cómo funciona el cerebro, cuáles son los elementos fundamentales o las características principales del funcionamiento cerebral y de su desarrollo desde el seno intrauterino hasta el nacimiento y luego el desarrollo en la infancia, fundamentalmente, pero también hasta la adultez. Cuáles son las características principales de esos cambios cerebrales, que son los que nos permiten aprender, porque el cerebro es el órgano del aprendizaje, ¿no? En el segundo tema vemos pues distintos aspectos claves de ese desarrollo que tienen que ver con procesos como la generación de sinapsis, también la poda neuronal, la eliminación de aquellas neuronas que no están estableciendo conexiones y que por tanto están siendo eh, eliminadas para hacer el cerebro más eficiente. En fin, todo este tipo de procesos se explican ahí en ese segundo capítulo. Quizás sean los dos capítulos que les puedan resultar más sorprendentes porque no es habitual en la formación de maestros todavía en España, pero sí lo es en otros países, eh, trabajar la neurociencia educativa. En ese sentido, en la UNED somos pioneros y esperamos que esto les sirva para afianzar su formación básica y no solo tengan conocimientos de psicología y de pedagogía, sino también de neurociencia para entender el cerebro de las personas con las que van a trabajar cuando sean maestras y maestros. En el tercer tema trabajamos los condicionantes del aprendizaje, cuáles son los principales condicionantes del aprendizaje, y ahí tenemos un amplio desarrollo de aspectos que analizan, pues, cómo es la influencia ambiental, qué margen de modificación del sistema nervioso y de los aprendizajes tiene la influencia ambiental, pero al mismo tiempo reconociendo, pues, que también hay limitantes y condicionantes eh, biológicos, bien derivados de la genética o bien derivados de cómo tratamos y cómo cuidamos el cuerpo. Y por eso vamos a trabajar ahí aspectos básicos como son la alimentación y otros aspectos relacionados con el desarrollo fisiológico mm, del que aprende, ¿no? De los niños y de las niñas. En cuarto lugar, tenemos el desarrollo intelectual. Básicamente, cuando hablamos de desarrollo psicológico, lo solemos dividir en dos grandes bloques: desarrollo intelectual, desarrollo de aspectos cognitivos, también se suele denominar, que se refiere a la inteligencia y a todo lo que nos permite conocer, memoria, atención. Fundamentalmente hablamos de desarrollo intelectual por un lado y luego desarrollo socioafectivo o desarrollo de la personalidad por otro, donde nos referimos a variables psicológicas cuando hablamos de las socioafectivas o de la personalidad, que no tienen nada que ver con la memoria, con nuestra capacidad de concentración, con nuestra inteligencia, pero que igualmente son fundamentales para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo como personas y nuestra facilidad o dificultad para relacionarnos con los demás y, por tanto, para aprender de los demás. Así que con los capítulos 4 y 5 básicamente tenemos las dos grandes áreas de desarrollo psicológico.
En los capítulos 6 y 7 ya vemos aprendizajes específicos. En estos dos temas, el primer bloque de aprendizaje específico que vamos a ver son los aprendizajes instrumentales más elementales de la educación, que son la lectoescritura y el aprendizaje básico del acceso al concepto de número y al pensamiento matemático, ¿no? Desde infantil. Y en el último tema, el tema 7, lo que veremos son aprendizajes específicos de carácter artístico. Veremos el desarrollo del dibujo, cómo los niños aprenden a reconocer y a expresarse a través del dibujo, y el desarrollo del arte a través de la música. Esos son los 4 aprendizajes específicos que vamos a trabajar en la asignatura: lectoescritura, matemáticas, dibujo y música. Bien, y luego tendremos también, recuerdo, pues 2 artículos, que aquí paso la palabra a la compañera, la doctora Gloria Soto, que os comenta algunos aspectos fundamentales para que sepáis trabajar estos 2 artículos. Bueno, con respecto al contenido, como ha mencionado Juan Carlos, entra el manual, pero tenemos los 2 artículos que también entrarían de cara a la evaluación. Para los artículos, bueno, se han generado distintas dudas que creo que ya se han ido resolviendo en los foros, pero nuestra intención con los artículos es que os familiaricéis con artículos científicos, que sepáis cómo se redactan, cómo se interpretan, ¿no? Y entonces, como ya se ha comentado en alguno de los foros, pues os tenéis que centrar sobre todo en esa introducción, en esos marcos que contextualizan los contenidos, pues uno del profesorado y el otro de la inteligencia emocional. Y pues dejamos un poquito más libre de evaluación el tema de los resultados, porque entraría más estadística y demás, que de momento no nos vamos a centrar en ellos. Sí que es interesante que veáis un poquito las conclusiones, las discusiones que se sacan, pues las ideas fundamentales de cada uno de los artículos, y también habéis hecho ya la autoevaluación de ambos artículos y habéis visto el enfoque que se le va a dar de cara a la evaluación con el tipo de cuestiones. No nos vamos a adentrar en citas o referencias, pero sí que podemos ver la idea o el concepto de los que se está hablando en cada uno de los artículos, ¿no? Uno sobre todo en las actividades del profesorado, la docencia en educación infantil, y el otro pues los rasgos o las características de esa inteligencia emocional y las relaciones con distintas variables. Yo pues retomo la palabra para enseguida pasársela a mi compañera, la doctora Eva Espósito. Ah, qué bien, Eva, que tú sí que has podido activar cámara. Solo quisiera añadir una cosa sobre los artículos. Como ha dicho la profesora Gloria Soto, no tenéis por qué leer el apartado de resultados, que es donde está toda la estadística, pero sí las conclusiones y la discusión donde se comentan los principales resultados de cada investigación. Lo importante es que entendáis cómo es la estructura de un artículo científico y sepáis detectar las principales preguntas de investigación que hay detrás de la investigación y la lógica que hay en la investigación. Y que también os fijéis en el apartado de metodología. El apartado de metodología básicamente tiene 3 informaciones, que son la muestra de personas a las que se ha estudiado, los instrumentos que se han utilizado para recabar información sobre esas personas y el procedimiento que se ha utilizado para recabar esa información y hacer la investigación. Y estos 3 apartados sí que es importante que los leáis para entender pues, qué tipo de instrumentos se han usado, de qué modo y si la investigación trata de una muestra de personas de la infancia, de la adolescencia o de la adultez, como es en el caso, por ejemplo, de este último de los profesores. Así que ese apartado sí que es importante que también lo atendáis. Pues te dejo la palabra, Eva. Gracias. Hola a todos, muy buenos días. Como ya ha presentado Juan Carlos, mi nombre es Eva Espósito y yo voy a hablaros del sistema de evaluación, que es un tema que suele generar cierta preocupación, cierta ansiedad en los estudiantes y sobre el que recibimos muchas cuestiones. Por tanto, queríamos dedicar un breve espacio en este primer webinar precisamente a aclarar temas relativos a la evaluación. Como sabéis, esta asignatura tiene 2 elementos principales de evaluación, que son la prueba presencial o examen y las pruebas de evaluación continua.
La prueba presencial tiene un formato de prueba objetiva, de verdadero o falso, y consta de 40 ítems, de 40 preguntas, que van en la línea de los ejercicios de autoevaluación que vamos poniendo progresivamente a vuestra disposición en la plataforma. Para la corrección de la prueba se utiliza la siguiente fórmula, que es aciertos menos errores partido por alternativas menos 1. Esto no es una invención del equipo docente, este es un mandato de la psicometría, ¿no? que apunta a que si dejásemos al azar funcionar, simplemente al haber dos alternativas de respuesta, habría un gran número de personas que aprobarían por el simple hecho de contestar al azar. Por tanto, es necesario, es imprescindible aplicar esta fórmula de corrección, que es la de acierto por adivinación. Simplemente queremos con esto transmitiros la tranquilidad. Esto es una cuestión para la calificación, ¿no? de la asignatura, pero simplemente para corregir el efecto del azar. No es que seamos un equipo docente especialmente duro o que tengamos cualquier interés, ¿no? en que nuestros estudiantes no superen la asignatura. Y después se divide por 4 para pasar a la escala de 40 ítems, ¿no? Para pasar a una escala de 0 a 10. También lo podéis hacer del siguiente modo, ¿no? Podéis pensar que cada ítem, cada pregunta cuenta 0,25 puntos, cada acierto, y cada error descuenta 0,25 puntos. Los contenidos objeto de evaluación en el examen de la asignatura son los desarrollados en los capítulos 1 a 7 y en esas 4 preguntas que irán en relación a los artículos. Veo que alguien por el foro dice que voy muy rápido, es cierto, tengo esa tendencia, así que me alegro que me lo hayáis comentado. Voy a intentar ir un poco más despacio y, como sabéis, cualquier duda que tengáis la podéis transmitir al final de la sesión. Dicho esto, sobre la prueba presencial, sobre el examen, las cuestiones básicas, 40 ítems de verdadero o falso, descuentan los errores. Cada acierto, 0,25, cada error descuenta 0,25. Las preguntas no contestadas ni suman ni restan. Después tenemos el segundo elemento clave en la evaluación, que son las pruebas de evaluación continua. Tenemos 2 pruebas de evaluación continua programadas. La primera de ellas se podrá entregar del 1 al 15 de diciembre en la convocatoria ordinaria, y la segunda se podrá entregar del 16 de diciembre al 10 de enero. Después existe un plazo extraordinario que va del 10 de enero al 20 de enero, en el que cualquiera que se vaya a presentar al examen de septiembre podrá entregar las pruebas de evaluación continua en caso de no haberlo hecho previamente. ¿En qué consistirá la primera PEC? La primera PEC consistirá en realizar una entrevista a un docente de educación infantil. No hemos colgado aún el enunciado de la PEC, pero lo haremos a lo largo del día de hoy. No os impacientéis, es una PEC muy sencilla, es una entrevista muy breve la que queremos que hagáis, y os hemos pautado las preguntas que debéis incluir y el modelo de informe. Como sabéis, tenemos un webinar, el próximo webinar que tenemos programado es para hablar de las pruebas de evaluación continua. El webinar de hoy es para hablar un poco de aspectos generales de la asignatura y dejar zanjados todas esas pequeñas dudas que puedan surgir. ¿En qué consistirá la PEC 2? La PEC 2 consistirá en realizar una entrevista a un niño, preferiblemente, ponemos de 0 a 6, pero preferiblemente en el rango de edad de 3 a 6, en presencia de sus padres o tutores legales, solicitándole realizar una sencilla tarea. También os daremos nosotros las pautas de esta tarea que queremos que pidáis al niño. ¿Cómo se calcula la nota en las PEC? La nota global en las PEC será la media ponderada de la calificación en la PEC 1 y en la PEC 2. La PEC 1 tiene un peso del 33% en la nota de las PEC y la PEC 2 un 67%. Por tanto, la nota global en las PEC será el resultado de multiplicar la PEC 1 por 33 más la PEC 2 por 67 y dividirlo por 100. Ahí tendréis una calificación en las PEC global en escala 0-10. ¿Cómo se calcula la nota final de la asignatura? Pues la nota final de la asignatura va a depender de la prueba de evaluación continua, de las PEC, que suponen un 30%, y de la prueba presencial, que supone un 70% de la calificación final. Para aprobar la asignatura es imprescindible que alcancéis una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 en el conjunto de las PEC y una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 en la prueba presencial. Es decir, nadie con una calificación de 3 puntos en la prueba presencial puede aprobar la asignatura porque es requisito imprescindible alcanzar esta calificación.
A partir de cumplir estos requisitos, la calificación final consiste en la media ponderada de estas dos calificaciones, de modo que la prueba presencial se pondera con un 70% y la nota global en las PEC un 30%. Aquí tenéis la fórmula para el cálculo de la nota final, que es la nota global en las PEC por 30 más la nota de la prueba presencial por 70. Estoy viendo que en relación a las PEC estáis preguntando si el maestro puede ser del ciclo del primero o del segundo, de 0 a 3 o de 3 a 6. Eso no importa. Lo que pasa es que para la entrevista con el niño creemos que va a ser más sencillo que sea un niño un poquito más mayor, que no elijáis un sujeto de 0 a 3 pues porque, por las características del desarrollo, ¿no?, en esa etapa. Pero para el profesor, para el maestro al que debéis entrevistar, puede ser un maestro de 0 a 6, da igual si está trabajando con 1 año, con 2 años, con 3 años, con 4 años. ¿De acuerdo? Estas son las cuestiones relativas a la evaluación. Y bueno, al final ahora daré la palabra otra vez de nuevo a Juan Carlos para dejaros. Bien, muchas gracias, Eva. Bueno, solo adelantar, como hay inquietud sobre el tema de las PEC, ya hemos explicado que la PEC 1 os damos las instrucciones y los detalles hoy mismo en un documento que subiremos al curso virtual. Y la PEC 1 se refería, os recuerdo, ¿alguien tiene el micro encendido que lo apague, por favor? La PEC 1, recuerdo que, como ha explicado la profesora Eva Expósito, se trata de hacer una entrevista a una maestra o un maestro de educación infantil. Si imparte también docencia en otro nivel como es primaria, pues perfecto, bienvenido, aunque es inusual normalmente, o si está en educación infantil o si está en primaria. Lo importante es que tenga experiencia y preferentemente actualmente tenga experiencia docente en educación infantil de 0 a 6. Puede ser educador de 0 a 3 o maestro o maestra de 3 a 6. Eso para la entrevista a la maestra en la P1. Y hay que dar información de la maestra, claro que sí, pero es información, digamos, demográfica, si es un hombre, si es una mujer, los años de experiencia docente, este tipo de cosas. Ya lo veréis en las instrucciones. Respecto a la PEC 2, simplemente aclarar que la tarea que vamos a pedir que haga el niño, que tenéis que pedir que haga el niño o la niña, siempre en presencia de sus padres, es sencillamente pedirle un dibujo de la figura humana, que ya veréis en la asignatura que es un indicador indirecto de desarrollo intelectual, pero también de socioafectivo de los niños. Y esa figura humana, pues generalmente le vamos a pedir que sea o su padre o su madre, o la maestra, o que lo decida ya el niño o la niña. Va a ir por ahí la actividad, ¿de acuerdo? Y tendréis que entregar pues luego un escaneo de ese dibujo y un breve informe, un pequeño comentario siguiendo las indicaciones que también os vamos a dar. Esas son las dos PECs. Son PECs que, como veis, son sencillas y os permite acercaros a la realidad de la educación infantil. Dicho esto, pues por nuestra parte estaría todo lo que queríamos deciros. Si tenéis alguna pregunta más, ahora es el turno, pero antes de seguir usando el chat, como hay quien ha pedido la palabra por voz, si os parece, voy a intentar darle la palabra a estas personas y si no, volvemos al chat, que puede ser más ágil. Si no me equivoco, ha pedido primero la palabra Zen invitado, que no sé quién es. Le doy la palabra. ¿Sí? ¿Puedes hablar? Z7 en JW, invitado, no sé quién eres. Hola. ¿Que has levantado la mano? Hola, hola. No, parece que no. Bueno. Sí, la he vuelto a levantar. Hola. Quien ha levantado la palabra puede activar el micro y hacer su pregunta. Bueno, pues paso la palabra a Isabel Jimeno. Isabel, Sí, hola, adelante. Sí, hola, buenos días. Mira, has comentado que el volumen 1 y volumen 2 lleva 7 capítulos. Aquí en el libro del volumen 1 habla de 8 capítulos en la página que tenemos. Sí, cierto, sí. El temario de la asignatura son 7 temas. El libro tiene 8 capítulos, pero porque el capítulo 8º es solo un complemento. No hay que estudiarlo. Vale, pues. ¿De acuerdo? Venga, el pues. capítulo 8 del segundo volumen no entra en la asignatura. Vale, aquí habla de que es un banco de recursos diversos.
¿no? Sí, El capítulo. eso es. Va a haber diferentes recursos que este año no vamos a utilizar, pero probablemente el año que viene sí, en Vale, de acuerdo. alguna actividad. Gracias. Así que este año es solo un complemento. Gracias, Isabel. Gracias Elisa, a vosotros. adelante. Elisa Delso, ¿tienes la palabra? Hola. Hola, Elisa, adelante. Hola. Sí, mi pregunta es sobre la segunda PEC, la que es para que un niño tiene que hacer un dibujo. Sí. ¿Pueden ser nuestros propios hijos? Pueden ser. Si es posible que no sean vuestros hijos, mejor por aquello de ver cómo se comporta otro niño y no tener la influencia o el sesgo o la interpretación ya Vale. de que conocéis mucho más del niño de lo que conocería una maestra si le pide esa tarea a sus alumnos. O sea, es preferente que puedan ser niños que no sean vuestros hijos, vuestros familiares, pero si no tenéis posibilidad, podéis usar perfectamente a vuestros hijos familiares o hijos de la vecina o del vecino. Vale. Y lo ideal para esta tarea, como decía la doctora Eva Espósito, la del dibujo, la del APEC 2, lo ideal es que sean niños de 3 a 6 años. Por una sencilla razón, porque antes de los 3 años difícilmente los niños tienen habilidades para hacer dibujos intencionales. Hay casos en los que sí, pero no son los más habituales. Vale, muy bien. Y otra cosa, Sí. ¿tendrían que firmar alguna autorización los padres al tratarse de menores o como es un dibujo no es necesario? Precisamente para evitar todo ese follón, para eso precisamente os pedimos que os aseguréis que están los tutores legales, papá o mamá o ambos, delante del niño cuando le hacéis el dibujo. Aún así, os daremos las instrucciones de cómo tenéis que recoger esa información. Vale. ¿De acuerdo? Muy O sea, bien. básicamente es que os den permiso para hacer la tarea, pero estando ellos delante, en principio no hay que recoger más información. Y sí que os dejen usar el dibujo. Vale, gracias. Gracias, Elisa. Tiene la palabra ahora María Álvarez. Adelante. Hola, buenas, no sé si se me oye. Sí, se te oye perfectamente. Eres Vale, María, ¿verdad? sí. Mira, Adelante. unas cosas. Hay gente que todavía no tiene el libro. Entonces, o sea, no lo tienen no porque no lo haya querido comprar ni nada, sino porque no está en algunos sitios. Entonces, eso dificulta mucho seguir las clases y demás. Claro. A ver, esto no depende de nosotros. El libro está disponible desde antes de empezar con la programación de los temas. Es cierto que en algunos lugares es más difícil que llegue y también es cierto que hay personas que están esperando únicamente en una librería concreta y eso dificulta el acceso a la documentación, pero ahí no podemos hacer nada nosotros. O sea, ahora mismo el libro desde hace ya varias semanas está disponible en cualquier rincón del mundo y también lo hay en formato electrónico que automáticamente, si uno lo compra, lo tiene en su ordenador. Y también está en varias bibliotecas ya de centros asociados. Donde no ha Vale. llegado es ya una casuística muy, muy infrecuente, la verdad. Entonces no podemos hacer nada más al respecto. Vale, gracias. La otra pregunta era si las indicaciones de las dos PECs las podríais dejar subidas ya hoy también. O sea, no solo la de la 1, sino también la de la 2. Vamos a subir la de la 1, la de la 2 la subiremos esta semana, pero no hoy. Vale, de acuerdo, gracias. Gracias. Pues adelante ahora, no sé si Isabel Jimeno, ¿quieres hacer otra pregunta o es por la pregunta de antes? Sí, si es posible, quería hacer otra pregunta. Venga, adelante. Mira, en el libro, después de cada unidad, tenemos aquí unas actividades recomendadas y Sí. me gustaría saber, en caso de duda o si se puede de alguna forma, claro, una forma de corregirlas, ¿no? Porque me han salido dudas en algunas cosas y no sé si es posible enviarlas y... Bien, es una pregunta interesante. Mira, esas actividades son simplemente una sugerencia para que profundicéis y facilitéis vuestro aprendizaje y vuestro procesamiento de los distintos conceptos e informaciones que se dan. Pero no son actividades para corregir nosotros. Sin embargo, por el interés que tienen, porque tratan sobre los temas, podéis compartir la inquietud en los foros con los compañeros o si tenéis una pregunta concreta, una duda que realmente os deja inquietos para progresar, pues lo podéis lanzar en el foro, claro.
sobre la actividad tal, del tema tal, he pensado tal cosa, pero tengo la duda sobre no sé qué. Pues lo planteas en el foro y te tratamos de responder en el foro correspondiente a ese tema. Vale, de acuerdo, gracias, muy Vale, amable. gracias. Ahora tiene la palabra Ana María Rivas. Adelante. Hola, buenos días. Hola, Ana. Era para preguntar sobre la segunda PEC. La segunda PEC, que es la entrevista al niño, hacer el dibujo al niño, ¿es en el mismo colegio o es en algún sitio específico donde la hagamos? Porque se supone que tenemos que hacer la entrevista al profesor y al niño se la haríamos también en ese mismo colegio, o sea que tendría que estar el tutor en el colegio. No tienen que estar, no están relacionadas. O sea, la PEC 1 es una entrevista a una maestra o un maestro de infantil y tú decides cómo localizas a qué maestro o a qué maestra, ¿de acuerdo? Vale. Y acuerdas con él o con ella dónde le hace la entrevista, Sí. que a lo mejor no puede ser en el centro porque no te dejan asistir o porque está trabajando y tiene que ser la cafetería de enfrente del centro, no lo sé, Vale. depende, eso ya depende de cada uno. Y el niño o la niña no tiene por qué estar en ese colegio ni tener ninguna relación con esa maestra, es otra actividad diferente. Vale, ok. ¿De acuerdo? Entonces Vale. lo normal es que el dibujo del niño pues te lo haga el niño en su casa o en un parque o en una terraza o depende de quién sea ese niño y cómo acuerdes tú el encuentro con sus padres, pues así será el lugar. Pero eso depende enteramente de vosotras y de Vale, vosotros. perfecto. Vale, gracias. Bien, ahora tiene de nuevo la palabra Z7ENJW, que la ha vuelto a pedir, pero no te escuchamos, ni sé quién eres. Hola, hola. Bueno, pues de nuevo le paso la palabra a otra compañera o compañero. Toledo, adelante. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. De acuerdo. Mi consulta es acerca del examen. En otros grados, sé que hay repositorios de exámenes de otros años. Al ser el primer año de este grado, entiendo que es imposible. Claro. Entonces, ¿tendríamos acceso a algún tipo de documento o algún tipo de muestra de qué tipo serán las preguntas una vez vayamos a enfrentarnos al examen? Claro, por supuesto, ya lo estáis teniendo. Estamos subiendo, para cada tema, estamos subiendo un cuestionario de autoevaluación con ejemplos de preguntas como las que van a caer en el examen. Ah, vale, perfecto. Ya tenéis Entonces, un cuestionario de autoevaluación del tema 1, lo vais a tener de todos los temas, también tenéis un cuestionario de autoevaluación que ya han hecho muchos compañeros y compañeras sobre el artículo 1 y sobre el artículo 2. Ese tipo de preguntas que veis en los cuestionarios de autoevaluación son iguales, del mismo estilo de las que van a caer en el examen. Así que conviene que practiquéis esos cuestionarios de autoevaluación. Perfecto, pues muchísimas gracias. Saludos. Gracias, de nada. Adelante ahora María Álvarez, por favor. Hola, respecto con la PEC 1, hay que hacer una entrevista, pero ¿hay que grabarla o es Sí, una entrevista a hay que nivel? grabar el audio, sí, hay que grabar el audio, se explica todo eso en el texto que vamos a subir hoy. Hay que grabar el audio porque luego tenéis que transcribir las respuestas. No hace falta transcribir absolutamente todo lo que dice la maestra, sino lo que fundamentalmente dice con respecto a cada una de las preguntas que os interesa hacerle. ¿Y tendríamos que haceros llegar ese audio y ese vídeo o No, el solo con audio las no, transcripciones? solo la transcripción. Os damos todas las indicaciones en el documento de hoy y veréis que tenéis que mandar como un cuadro donde ponéis la pregunta y lo que ha respondido la maestra y luego unas pequeñas conclusiones. Se explica todo en el documento de hoy. No hay que enviar el audio, pero sí que es importante que tengáis el audio para luego con tranquilidad registrar por escrito lo que la persona ha respondido. Muchas gracias. De nada. Juan Carlos. Sí, adelante, Eva. Sí. Es que está poniendo por el chat el estudiante al que has dado la palabra en varias ocasiones que no le damos la palabra. Entonces no sé si quiere, no sabemos cómo te llamas, Z7, pero es que te estamos dando la palabra, pero no respondes. Efectivamente, le intentamos dar la palabra, pero no se le oye. ¿Se me escucha? Ahora. ¿Eres Z7ENJW? Pues no lo sé, yo soy María Cano, lo que no sé si he entrado con mi nombre o he entrado con el código. La verdad. Con el código como invitada, vale, creemos que eres tú. Perfecto, adelante, es que te damos la Perdón, palabra y no te escuchábamos. es que como no me sale tampoco por el nombre mío, yo pensaba que estaba por mi nombre. Bueno, no importa. Adelante. Buenos días.
Yo tengo dos cositas. La primera, sobre todo, y para mí la más importante, es que yo estoy matriculada en dos asignaturas, en aprendizaje y desarrollo en la infancia, y claves educativas. En claves educativas no tengo problema porque la profesora graba las clases y no tengo problema, pero en aprendizaje no se graban las tutorías. Entonces, ¿qué ocurre? Yo entro a trabajar por la tarde a las 3 y no salgo hasta las 8 de la tarde. Entonces, sinceramente, yo voy a mi ritmo, lo que voy pudiendo con el libro, con el tomo 1 ahora mismo. Y claro, si no puedo de ninguna manera acceder a las tutorías, la verdad que con el libro sí estudio, pero me gustaría de alguna manera tener ese apoyo igual que tengo en claves. No sé si me explico. Sí, mira, este tema es un tema delicado porque depende de la casuística del centro asociado de cada tutor. Lo que te puedo aclarar es lo siguiente. ¿Cuál es tu nombre? Perdona. María Cano. María. Mira, María, el asistir a las tutorías o el ver las tutorías es un complemento, no es un requisito sine qua non ni es absolutamente necesario para aprobar y para sacar buena nota en la asignatura. Es un complemento. Lo que pasa es que es un complemento muy conveniente y muy enriquecedor. O sea que lo recomendamos vivamente. Sin embargo, si uno no puede ir a las tutorías, puede perfectamente también aprovechar la asignatura, disfrutarla y sacar el máximo rendimiento, porque tenéis los cuestionarios de autoevaluación para ir valorando cómo vais progresando y tenéis todo el material descrito de cada tema en el texto. Entonces, poco a poco a lo mejor vas a poder tener acceso a alguna otra tutoría que se grabe, si lo graba algún otro tutor, pero los tutores tampoco todos están obligados a grabar ni compartir sus tutorías. Nosotros vamos a ir subiendo pequeños vídeos resúmenes de cada tema, pero lo que son las tutorías, lo que se trabaja en cada tutoría, depende de cada tutor y ahí son libres los tutores para trabajar directamente sobre el contenido y explicarlo, o bien hacer actividades que permiten profundizar. Puede ser muy diferente lo que trabaja un tutor en Valencia de lo que trabaja una tutora en Madrid o en Cuenca. Esto depende de cada centro asociado. Ahí no te podemos ayudar desde el equipo docente, salvo lo que te digo, aclararte que no tienes tampoco que angustiarte si realmente no te cuadra tu horario y no puedes asistir a la tutoría. Igualmente puedes sacar la máxima calificación en la asignatura y disfrutarla también. Ya, pero a mí, sinceramente, aunque solamente sea escucharlo, el apoyo de escuchar la clase, quiera que no me viene. Claro, pero eso no depende de nosotros. O sea, la UNED te Ya. ofrece el medio. Si tú no puedes ir en este horario, pues ¿qué le vamos a hacer? A lo mejor puedes organizarte para acceder a información de otro tutor, de otro fondo asociado. Pero eso lo tienes que hablar con tu propio tutor o con los compañeros, que te pueden informar de sus centros asociados cómo funcionan. Vale. Y otra cosita, respecto al tema de las PEC, si podría Eva volver a repetir el tema de, o sea, perdón, el tema no, la fecha de las entregas, porque he escuchado que en ordinaria es una fecha y como para extraordinaria es otra, pero no me ha aclarado si no se entregan esas fechas, se puede entregar después. Ahí me he perdido un poco. Bien, pues paso la palabra a la profesora Eva Expósito. Por favor, ahí está abierto y está haciendo un poco de ruido. No sé si puede sobre todo para que el vídeo quede grabado correctamente. Mirad, aquí tenéis en pantalla las fechas de la PEC. Bueno, ahora ponemos la diapositiva que la está pasando Juan Carlos. Aquí la tenéis. La primera PEC se puede entregar del 1 al 15 de diciembre y la segunda PEC se puede entregar del 16 de diciembre al 10 de enero. Después hay un plazo extraordinario para la entrega de las PEC del 10 al 20 de enero, pero tened en cuenta que este plazo extraordinario es para aquellos alumnos que se vayan a presentar en convocatoria de septiembre al examen y por el motivo que sea no les ha dado tiempo a entregar la PEC en convocatoria ordinaria. ¿Por qué? Porque fijaos que el plazo va hasta el 20 de enero, no hay tiempo material de corregir esas pruebas de evaluación continua antes de la prueba presencial, ¿no? Del examen. Y es por ese motivo que se abre este plazo extraordinario para aquellos que vayan a ir a la convocatoria extraordinaria de septiembre, ¿de acuerdo? Entonces, casi todos vosotros, la mayoría de vosotros, lo que debéis hacer es entregar las pruebas de evaluación continua en convocatoria ordinaria, puesto que seguro que la mayoría desean presentarse en febrero y además esas PEC entregadas en la convocatoria ordinaria, si por el motivo que sea suspendéis el examen en febrero o finalmente os examináis en septiembre, esa calificación se traslada a la convocatoria de septiembre, ¿de acuerdo? Vale, ok. O sea, entonces la que estáis comentando de extraordinaria es solamente
si se hace en septiembre, Eso es. que sería al 22 de enero. Al 20 de enero, del 10 al 20 de enero. Vale, eso es para solamente los alumnos que no han podido entregar en el periodo ordinario y se van a presentar en el examen de septiembre. Vale, ok, perfecto. Es pues importante nada. que si alguien, perdona, tu nombre era María, ¿verdad? ¿Decías? María, sí, correcto. María, es importante que si alguien, por la razón que sea, tiene claro que va a tener que hacer el examen en septiembre, porque en febrero, por la razón que sea, no va a poder, si alguien ya sabe que tiene que ir a septiembre, es importante que sea consciente que aunque vaya a septiembre con el examen, tiene que haber realizado el SPEC y por eso tiene que haberlas entregado o bien en las fechas ordinarias que decía la doctora Eva Expósito, o bien, como muy tarde, el 20 de enero. Porque si va alguien al examen de septiembre y no ha hecho las PECs, entonces no puede aprobar la asignatura. Vale, y si no recuerdo mal, has dicho que si no se aprueba el examen, la nota de las PEC se mantiene a septiembre. Sí, eso se mantiene perfectamente. Eso sí. Eso es. Vale, perfecto. Pues creo que en principio nada más. Muchas gracias. Nada. Bueno, pues vamos a dar 4 palabras más y ya tenemos que cerrar. Cerraremos ya la palabra de Laura Calvo, porque debemos cerrar el webinar. Pilar, adelante, te toca, por favor. Te escuchamos. Pilar. Sí, buenos días, ¿me escucháis? Sí, adelante. Nada, simplemente era preguntar, aparte de los test de autoevaluación que tenemos, ¿se subirá alguna batería más de preguntas tipo examen o no? ¿O solo esos test? En principio solo los cuestionarios de autoevaluación. Lo que pasa es que es probable que los vayamos realimentando y podamos ir añadiendo nuevas preguntas. De acuerdo. Pero en principio es la única vía de acceder a cómo van a ser los exámenes. ¿Y esos test de autoevaluación se pueden hacer cuantas veces quieras o tienen un solo intento? Sí, si no recuerdo mal, Eva, se pueden hacer todas las veces que uno quiera. Veces quieran. De acuerdo, gracias. De nada. Isabel, Jimeno, adelante. Sí, vamos a ver, se ha hablado de que el examen va a ser tipo test, verdadero o falso, y quería saber si es posible, de las 40 preguntas, ¿será ABCD o AB? O sea, ¿va a haber 2 respuestas por cada pregunta o todavía no? Gracias. ¿Respondes tú, Eva? Sí, las opciones de respuesta son verdadero o falso, es decir, se pone una afirmación y usted tiene que decir si esa afirmación es verdadera o falsa. Esas son las 2 opciones de respuesta. Vale, o sea que en cada ítem, en cada pregunta va a haber dos respuestas solamente, A y B. De acuerdo, gracias. A y B, verdadero o falso. ¿Vale? ¿Vale? Lo que se le va a pedir a usted sí. es que diga si ese enunciado o esa afirmación es verdadera o falsa. De acuerdo, gracias. Hay que leer despacio la afirmación, no va ninguna con trampa, simplemente hay que leerla para darse cuenta de si tiene sentido lo que se está diciendo o hay algún concepto, alguna palabra que le da la vuelta al significado. Pero no son preguntas que vayamos a hacer con intención de engañar o de confundir, simplemente de comprobar que se han entendido los conceptos y las ideas. Por eso hay que leerlo despacio. De acuerdo, gracias. Mira, voy a hacer un pequeño repaso por algunas cuestiones relativas al examen que están en el chat. Las preguntas de autoevaluación que hay en la plataforma sí que son de verdadero o falso, podéis acceder a ellas y son de verdadero o falso. Tal vez estáis confundiéndolo con alguna otra asignatura, pero en aprendizaje y desarrollo en la infancia son preguntas de autoevaluación de verdadero o falso. Por otro lado, comentan algunos estudiantes que algunas de las preguntas que se han puesto en los test de autoevaluación no las han encontrado específicamente en el manual. Es cierto que a veces jugamos un poco con la dificultad de los enunciados, sobre todo para estas cuestiones de entrenamiento, pues un poco para invitaros a la reflexión y demás. Y siempre habrá preguntas muy fáciles, medianamente fáciles, un poco difíciles y muy difíciles, porque es necesario discriminar entre los estudiantes, ¿no? Porque se trata también finalmente de aportar una calificación al trabajo de cada uno. No os preocupéis en ese sentido porque siempre habrá un correlato de la prueba presencial entre las preguntas que pongamos y las cuestiones del examen. Aunque hayáis encontrado dificultad en algunas de las preguntas que hay en las autoevaluaciones, no os preocupéis por eso. Vaya, que vamos a intentar siempre que exista ese correlato entre el libro y las preguntas del examen. De acuerdo, por otro lado, también preguntan por el chat si tenéis que sacar una calificación de 5 puntos, tenéis que alcanzar la calificación de 5 puntos en la media de las PEC y una calificación mínima de 5 puntos en el examen. A partir de ahí podéis aprobar la asignatura, ¿de acuerdo?
Esas son las dos aclaraciones que quería hacer respecto al chat. Gracias, Eva. Pues tiene la palabra ahora Alicia Martínez. Adelante. Alicia, te escuchamos. ¿Habías pedido la palabra, Alicia Martínez Hueso? Sí, pero me la acaba de responder. Ah, bien, pues estupendo. ¿Vale? Pues Muchas nada, gracias. proseguimos. Pues Iris, Sabina y después Laura Calvo. Iris, adelante. Algunos días se me escucha. Se escucha entrecortado. ¿Puedes...? ¿Se me escucha? Sí. Ahora mejor, sí. Vale, ahora mejor. Vale, gracias, perdona. Una pregunta que ha comentado nuestra compañera que muchas de las tutorías no son grabadas y no las pueden visualizar. ¿Estaría la opción de una tutoría grabada enviar ese enlace a una compañera de otra ciudad? O sea, ¿se podría hacer eso? Sois libres de probar a ver si funciona. Si tenéis acceso, pues eso no depende de Vale, nosotros como equipo docente. Y vale, depende de cada tutor. Hay tutores que graban las tutorías y otros que no. Y esto depende de cada centro asociado también y de cada tutor. Hay tutores donde están obligados a grabar la tutoría y compartirla solo con su grupo de alumnos. Hay otros que no están obligados, aún así la graban y también la comparten. Y hay tutores que no graban las tutorías y solo hacen las tutorías en directo. Es que la casuística es enorme y tenemos centros asociados por toda España y fuera de España, entonces ahí hay libertad de cátedra, digamos, de cada tutor. Si tenéis un enlace y lo queréis compartir entre vosotros y probar si funciona, eso es perfectamente lícito. Ahí no estáis cometiendo ninguna infracción, digamos. Lo importante es que mantengáis siempre el buen respeto en la comunicación entre vosotros, que tengáis cuidado también con la documentación que os pasáis, que sabemos que se hacen redes paralelas de compartir documentación y a veces eso genera el que se arrastran también errores y resúmenes que no están bien resumidos en fin, o podéis rozar a veces conflictos de intereses con la documentación que compartís, que lo penséis bien y seáis, digamos, prudentes. Pero en este caso, un enlace que está en la web, pues lo podéis compartir y si el alumno con su cuenta UNED puede acceder, por nuestra parte, perfecto. perfecto. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Esa era la duda. Gracias, Iris. Resumo nuevamente las cuestiones del chat. En las calificaciones de la asignatura hay matrícula de honor. Me hace gracia la forma en la que se ha referido el estudiante, dice como en las universidades normales. Sí que hay matrícula de honor, eso depende del número de estudiantes matriculados y de las calificaciones máximas que se obtengan y se calcula a final de curso, por supuesto. Respecto a la fecha del examen, no es que no queramos nosotros decir la fecha concretamente cada vez que nos referimos al examen, pero es mejor que os acostumbréis a buscar vosotros la información, porque a veces, como decía Juan Carlos, en ese traslado se convierte en un teléfono escacharrado y con algo tan sensible como es el día y la hora del examen, preferimos que acudáis a la fuente oficial, que son los calendarios de la UNED, que están publicados en la plataforma, y lo consultéis. Hay 2 semanas de exámenes, para los que no lo sepáis. La primera semana, bueno, podéis elegir examinaros en primera o en segunda semana. En horario de mañana se hace una semana y en horario de tarde la siguiente, para facilitar que todos los alumnos puedan examinarse por si tienen algún conflicto con otras asignaturas o algún problema laboral o de cuestiones familiares y demás. Así que, bueno, esas aclaraciones. Eso es. Ahora mismo hay un calendario provisional, todavía no es definitivo, de los exámenes, pero en breve estará el definitivo y lo podréis consultar, como dice la profesora Eva Espósito, en la web de la UNED. Buscáis calendario académico de exámenes y os va a salir, pues, en las 2 semanas de exámenes que va a haber en febrero, va a ser del 23 al 27 de enero, habrá una semana de exámenes y si alguien no puede examinarse de una asignatura en esa semana, tiene la opción de presentarse en la segunda semana de exámenes, que será desde el 6 hasta el 11 de febrero. Ahora bien, ¿qué día va a caer el examen de esta asignatura? Es algo que todavía es provisional y no podemos comunicar nosotros, pero en breve estará, en breve lo sabréis. Gracias, pues cerramos con Laura Calvo, que habíamos dicho que terminamos ahí. Si alguien se queda con alguna duda más, que por favor nos la plantee en el foro y tratamos de responderle, pero tenemos que dar un cierre al webinar. Laura, adelante, terminamos contigo. Hola, buenos días. Tengo 2 preguntitas. A ver, por lo que he escuchado de Eva sobre las PEC, he entendido que tanto las PEC como el examen sí o sí tienen que tener mínimo un 5 para poder pasar la asignatura, ¿verdad? Vale. Sí, así es. En cuanto al examen, ¿se puede ir, por ejemplo, una semana por la mañana
y a la siguiente asignatura la siguiente por la tarde, por ejemplo? ¿O tiene que ser toda la semana todas las asignaturas? Exactamente es como lo has dicho. En todas las asignaturas, en todas, un examen va a ser en una semana por la mañana y en la otra semana será por la tarde o viceversa. Puedes Está elegir diseñado. examinarte como quieras. Puedes examinarte de 3 exámenes el mismo día o hacer 2 exámenes una semana y otros 2 exámenes en la siguiente, como quieras. Vale. Vale, ¿y eso lo tengo que avisar previamente o simplemente me presento y ya está? Nada, simplemente te presentas. Lo que sí es importante es que tengas claro a qué centro tienes que acudir a examinarte, porque en principio se espera que acudas a examinarte al centro del que depende tu matrícula. Si te has matriculado en Madrid, se espera que te vayas a examinar en uno de los centros de exámenes de Madrid, que a veces se distribuye a los alumnos en función del apellido y eso tendrás que informarte en tu centro asociado. Pero si de repente la semana de exámenes resulta que estás viajando y sabes que vas a estar en Nueva York, pues puedes avisar antes para examinarte en Nueva York. Vale. Para No eso dudo, sí que hay que pero vale. avisarlo antes. Sí, a lo mejor la primera semana estás en Nueva York y la segunda tú eres de Valencia, pero resulta que la segunda semana vas a estar en Cádiz. Pues si lo avisas con tiempo, puedes solicitar que se te deje entrar a los exámenes en Cádiz. Perfecto, muchas gracias. Los exámenes de ambas semanas son exámenes equivalentes, vaya, en dificultad. Los ítems proceden del mismo banco de ítems y... Claro, exactamente. El examen que se ponga en la primera semana va a ser muy similar al de la segunda semana. A lo mejor varían algunas preguntas o todas, pero van a ser cuidadosamente elaborados para que no haya un agravio comparativo y no sea un examen más fácil o más difícil que el otro. Eso siempre lo cuidamos. Y la nota, como decís por el chat, se guarda si suspendes el examen pero has aprobado la PEC en convocatoria ordinaria, se guarda la nota para septiembre. Eso es. Lo que no se puede hacer es el examen 2 veces. O sea, si uno se examina la primera semana y no le ha salido bien, ya no puede volver la segunda semana a hacer el examen. Bien, pues lo siento, Andrea, María, Agar y Jorge, tenemos que cerrar porque si no, no ponemos un límite. Va a quedar grabada la sesión. Os ruego que estas preguntas que no habéis llegado a plantear las escribáis en el foro y tratamos de responderos a la mayor brevedad posible. Gracias por la puntualidad, por vuestra participación y esperamos que disfrutéis con la asignatura. No os preocupéis por las PECs, que si hacéis lo mínimo que describimos seguramente lo vais a aprobar sin problema. Lo más exigente quizás sea el examen porque tiene mucho más contenido que trabajar, pero si las PECs seguís las indicaciones, si hacéis la entrevista a la maestra, devolvéis el informe, hacéis la entrevista al niño, devolvéis el dibujo y el comentario sobre el dibujo, vais a aprobar perfectamente las PECs. No va a haber seguramente gran dificultad para eso. Ya el examen es más exigente porque tiene mucho contenido que tenéis que estudiar previamente, pero para eso recordamos que de cada tema tenéis exámenes de autoevaluación que os permiten tener conciencia de cómo estáis aprendiendo y comprendiendo los conceptos. Y también recordaros que en cada tema hay un foro que vamos abriendo progresivamente para que hagáis las preguntas en ese foro. Pues muchas gracias, Eva, Gloria, compañeras del equipo y estudiantes de la asignatura. Esperamos que disfrutéis con la asignatura. Estamos ilusionados porque es una asignatura que de verdad confiamos que os va a dar una base psicopedagógica bastante amplia. Es una asignatura innovadora basada en la integración de distintas disciplinas, de ciencias del desarrollo, ciencias del aprendizaje, psicología, pedagogía, neurociencia educativa y que creemos que os va a servir para el resto de la carrera y esperamos que también para vuestra vida laboral. Esperamos que aprendáis en aprendizaje y desarrollo. Saludos. Hasta luego.